Hola a todos, gracias por estar otro día acá conmigo acompañándome. Voy a dar unos minutitos una vez más a que se vaya conectando la gente, a que se vaya sumando la gente a esta conversación. Voy a aprovechar para decirles que, como siempre, esta transmisión después la vamos a estar subiendo a YouTube, así que la van a poder ver ahí, van a poder encontrar todos los temas de los que hablemos hoy allá, y que también va a quedar durante 24 horas en las stories de Instagram. Así que bueno, vamos preparándonos. La idea de hoy es hablar de algunas preguntas que quedaron pendientes, en realidad que fueron surgiendo durante los últimos encuentros y no llegamos a abordar. Entonces yo iba hablándoles sobre algunas cuestiones, diciéndoles, bueno, esto no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar en otro momento, y al final me encontré con que eran muchos los temas que íbamos a hablar en otro momento. Así que dije, bueno, vamos a dejar las preguntas que quedaron pendientes para el encuentro de hoy, para el encuentro del próximo domingo, y hoy vamos a dedicarnos a las preguntas pendientes. Quiero aprovechar un minutito también para contarles que tengo novedades, que son que a partir de este próximo miércoles va a haber cada 15 días un segmento a las 9 de la noche, los miércoles a las 9 de la noche, que va a ser un club de lectura, en donde vamos a estar leyendo y comentando textos de mis libros. Vamos a empezar en principio por Un cantante canta como se le canta, así que para los que ya lo tienen, vayan teniéndolo cerquita. Acá lo voy a mostrar en esta pantalla, y los que no lo tienen, si tienen ganas, lo pueden adquirir, lo pueden comprar a través de Música Nuestra. La gente de Música Nuestra es súper amorosa y les va a hacer llegar el libro a sus casas, así que ténganlo cerquita. Y si no lo tienen y no lo pueden adquirir, no pasa nada, pueden igual sumarse al club de lectura. Vamos a estar charlando sobre cosas, un montón de cosas interesantes en relación a la voz y al canto. Eso sí, por favor, muy puntuales, porque a las 9 de la noche, hora argentina, empezaremos el miércoles. Bien, entonces, hoy el primer tema del que quiero hablar con ustedes, que quedó pendiente del último encuentro en vivo, fue la proyección de la voz, que es un tema muy polémico entre nosotros los cantantes, que tenemos diferentes ideas con respecto a hacia dónde hay que proyectar la voz, cómo hay que proyectar la voz, qué es proyectar la voz, de qué depende proyectar la voz. Así que vamos a empezar a charlar un poquito sobre esto. Para poder hablar sobre esto es importantísimo empezar por lo más elemental y básico, que es en este tema el sonido. ¿Qué es el sonido de nuestra voz? ¿De qué se compone el sonido de nuestra voz y cómo se produce? Al respecto de esto también voy a hacer un videito pronto que va a estar en YouTube, un vocal tips, pero les voy contando que nuestra voz está compuesta de aire. Aire que vibra cuando pasa desde los pulmones hacia afuera. Luego de inspirar, nosotros inspiramos, tomamos aire, el aire va a los pulmones, y después de los pulmones sale hacia afuera, pasando por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen una mucosa que las protege y que las recubre. Y esa mucosa que protege y recubre las cuerdas vocales, cuando el aire sale, vibra. Vibra en forma de una oscilación, generando ondas que se transmiten hacia afuera. Estas ondas generan la vibración del sonido, y ese sonido es el sonido de nuestra voz. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros hablamos de proyectar la voz como si tuviese que salir un montón hacia adelante para ser audible. ¿Qué es proyectar la voz? Proyectar la voz, teóricamente, es generar un sonido lo más audible posible. Pero el sonido que producen nuestras cuerdas vocales cuando la mucosa vibra es prácticamente inaudible. El sonido que se produce en la laringe es prácticamente inaudible para el oído humano, es así de pequeñito y de suavecito. Entonces, ¿cómo ocurre que nuestra voz sea audible para los demás, especialmente mientras cantamos? Lo que sucede es que ese sonido prácticamente inaudible se amplifica. ¿En dónde? En los resonadores. Entonces vamos a hablar de proyección y vamos a hablar de resonadores. Ahora, también un tema polémico, porque se habla de cuántos resonadores hay, de dónde están, de cómo se usan, de si se usan o no se usan y funcionan solos. Muy bien. Los resonadores en realidad son un gran resonador, que es el tracto vocal. Esto es muy fácilmente comprensible si entendemos que para que un sonido se amplifique, como ocurre en un teatro, por ejemplo, el Teatro Colón es el teatro con mejor acústica que hay en nuestro país y uno de los de mejor acústicas de todo el mundo. Lo que tiene es que tiene una muy buena acústica porque tiene una estructura que permite que los sonidos se amplifiquen.
O sea que ese sonido inicial se tiene que amplificar en una estructura preparada, o sea, que permita que ese sonido rebote y se amplíe. Entonces, ¿qué lógica tendría que si el sonido sale hacia adelante por nuestra boca hacia afuera, se amplifique en el espacio circundante? Por ejemplo, si estuviéramos al aire libre o justamente en un teatro enorme. Sería muy difícil que el sonido se amplifique en un espacio tan grande y con sus paredes, llamémosle, sus límites tan lejanos. Entonces, en donde se tiene que amplificar es en una zona más próxima a las de las cuerdas vocales. Y esa zona es nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿qué lugares tiene para amplificarse? El tracto vocal, que está compuesto por la cavidad nasal, nasofaringea, bucofaringea, laringofaringea, la cavidad bucal, el paladar, las mejillas, la laringe, y debajo de la laringe está también la tráquea, donde también siguen amplificándose las frecuencias graves especialmente, y acá es donde aparece el concepto de armónicos. A mayor amplificación del sonido, a mayor cantidad de armónicos, mayor amplificación del sonido. Bien, entonces ya tenemos en principio un concepto que es importante que manejemos, que es que para que el sonido se amplifique y sea lo más audible posible, no tiene que salir hacia adelante, o sea, no tiene que proyectarse hacia adelante, sino que se va a amplificar dentro de nuestro propio cuerpo, no se va a amplificar afuera. Afuera ese sonido se va perdiendo. Con lo cual, ¿qué pasa con esta idea que tenemos de que al sonido, para proyectarlo bien, hay que proyectarlo hacia adelante? Que cuando pensamos en proyectar el sonido hacia adelante, una de las cosas que ocurre es que el tracto vocal se acorta y el velo del paladar desciende, y el espacio para que se amplifiquen los sonidos se vuelve más pequeño. Se amplifican más las frecuencias agudas que las graves, por lo tanto perdemos armónicos graves, por lo tanto el sonido se aclara y se vuelve más estridente, y si bien es audible, no es un sonido con armónicos graves, o sea, pierde una cantidad de armónicos. Y por otra parte hay una enorme tensión muscular que acompaña este proceso en el cual el paladar desciende, la laringe se queda fija en una posición alta, con lo cual el tracto vocal se acorta, etcétera, etcétera. Si es muy complejo, bueno, díganme y puedo tratar de simplificarlo, pero esto sería la descripción más exacta posible. En cambio, cuando el velo del paladar puede subir orgánicamente y sin esfuerzo, y la laringe puede descender orgánicamente y sin esfuerzo, el tracto vocal se alarga hacia abajo y el espacio que tienen las frecuencias para amplificarse es mayor. Esto tiene toda la lógica del mundo si pensamos en los cantantes líricos que trabajan con el velo del paladar ascendido, y pensamos en que cuando vamos al Teatro Colón y escuchamos cantantes líricos, los cantantes líricos no usan micrófono. Hay micrófonos ambientales, pero no tienen un micrófono en la mano. Y sin embargo cantan a un volumen inmenso, pero inmenso. Entonces, ¿qué pasa? Justamente que están permitiendo que el sonido resuene y se proyecte como se tiene que proyectar para tener el mayor volumen posible. Después podríamos empezar a hablar de cuestiones estéticas, es decir, si quiero que mi voz suene así o si quiero que mi voz no suene lírica y suene más parecida a la de la voz hablada, pero esto ya tiene que ver con estética, no con funcionalidad. De hecho, la voz hablada no es una voz muy proyectada, si queremos pensarlo en esos términos, no es una voz súper audible. Si yo estoy charlando con alguien que tengo adelante, la persona que está en el departamento del lado no me escucha. Ahora, si yo estoy practicando canto y estoy, por ejemplo, cantando un área de ópera, me escucha el que está 3 pisos más arriba. Entonces, quería comentar esto con ustedes porque tenemos la idea de que la proyección de la voz tiene que ser hacia afuera, y la proyección de la voz no tiene que ser hacia afuera, tiene que ser justamente dentro del tracto vocal, es decir, no la proyección, la resonancia de la voz tiene que ser dentro del tracto vocal para que desde afuera se pueda escuchar más y mejor. Bueno, esto es un tema del que quería hablar. Cualquiera de estos temas que estamos comentando nosotros son temas súper extensos, entonces podríamos seguir hablando media hora, 1 hora más y seguiríamos teniendo temas de los cuales seguir hablando sobre esto. Pero voy a pasar a lo siguiente. Bien, el siguiente punto que quería comentar tiene que ver con la voz de pecho y la voz de cabeza. Este es un tema que se menciona a menudo, pero del cual nunca hablamos específicamente en un live. Entonces, la idea sería para mí hoy poder comentarles un poquito por qué la voz de pecho se llama así, por qué la voz de cabeza se llama así y de dónde salen. Entonces, hay mucho mito en torno a esto y hay mucha confusión también. Y quería comentarles, bueno, en primer lugar, uniéndolo con lo que venimos hablando, que es muy importante que entiendan que tanto la voz de pecho como la voz de cabeza salen del mismo lugar. No es que una sale de acá arriba y la otra sale de acá
Se escucha muy a menudo la frase estás cantando con la garganta, y no hay nadie que no cante con la garganta, porque en realidad el sonido de nuestra voz se produce en las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales que están en la laringe están en la garganta. Entonces, para poder hablar cada vez como con un poquito más de precisión y mayor exactitud, que nos va a dar más claridad en nuestros pensamientos y también en nuestras experiencias y la forma de interpretar esas experiencias, las cuerdas vocales son quienes producen el sonido de nuestra voz. Están en la laringe, están acá, están dentro del tracto vocal, no están en el pecho, no están en la cabeza, están en el tracto vocal. Entonces, de ahí salen tanto el sonido de las notas más agudas de nuestra voz como el sonido de las notas más graves. ¿Qué ocurre? Que esto también lo comentamos, y además hay un video en mi canal de YouTube que es sobre voz de cabeza, donde van a encontrar esta explicación también. En la laringe hay diferentes músculos que tienen la tarea de ayudarnos a cantar. Uno de ellos se llama músculo vocal, forma parte de la cuerda vocal propiamente dicha, y es el que nos ayuda a cantar a mayor volumen, el que le da masa a la cuerda vocal y el que nos permite cantar las frecuencias más graves. Hay otro músculo que se llama músculo cricotiroideo, que es extrínseco, es decir, que acciona sobre la cuerda vocal pero desde afuera en la laringe, y este músculo es el que nos permite cantar frecuencias más agudas y conseguir armónicos más agudos y lograr un sonido más brillante. La tarea del músculo vocal es darle a la cuerda vocal masa, como decíamos. Por lo tanto, cuando estamos cantando en la zona más grave de nuestro registro, en donde predomina el trabajo del músculo vocal, a esa zona se le llama registro con predominancia de masa. Cuando trabajamos o cantamos con la parte más aguda de nuestro registro, cantamos las notas más agudas de nuestro registro, el que trabaja predominantemente es el músculo cricotiroideo, que tiene la tarea de darle a las cuerdas vocales tensión, es decir, tensarlas como una bandita elástica. Por lo tanto, a la zona más aguda del registro se le llama registro con predominancia de tensión. No es tensión de estar tenso, es tensión de estirar. Estoy leyendo acá. Después contesta las preguntas sobre dónde doy clases. Ahora doy clases online, no importa la zona, pero después contesto bien. Entonces, estábamos en el músculo vocal y el músculo cricotiroideo. Cuando cantamos con predominancia de músculo cricotiroideo, el sonido resuena predominantemente en la cabeza. Atentos acá. Notas agudas resuenan en la cabeza, producidas por las cuerdas vocales, pero resuenan en la cabeza. Cuando cantamos con predominancia de músculo vocal, las notas resuenan predominantemente en el tracto vocal y en el pecho. Atentos acá, resonancias en el pecho. El sonido sale de las cuerdas vocales, pero resuena en el pecho. Entonces se le dio el nombre con el tiempo a estas dos formas de organizar el trabajo, de coordinar el trabajo del músculo vocal y el cricotiroideo, en donde en una de estas dos formas predomina el trabajo del músculo cricotiroideo y en otra predomina el trabajo del músculo vocal. Se les dieron los nombres de voz de cabeza y de voz de pecho, que en realidad no son voz de cabeza porque sale de la cabeza o voz de pecho porque salen del pecho. Son como expresiones más cortitas de un nombre que originalmente era más largo, porque a lo que nosotros llamamos voz de cabeza, originalmente se le llamó voz de predominancia, de resonancia de cabeza. Es decir, cuando canto así, esto resuena sobre todo en la cabeza. Y la voz de pecho originalmente se llamaba voz de predominancia, de resonancia de pecho. O sea, cuando canto así me resuena sobre todo en el pecho. Pero no sale de ningún otro lugar que de las cuerdas vocales el sonido de nuestra voz. Está originado en el mismo lugar. Tiene que ver con las vibraciones que ese sonido produce y en donde resuena. Esto quiero unirlo a una pregunta que también salió en el último live, que es si la voz silbido es igual que el falsete. Y no, la voz silbido no es igual que el falsete. ¿Por qué? Tenemos además dos funciones de las cuerdas vocales en las cuales pueden trabajar solo el músculo cricotiroideo con una minimísima función del músculo vocal, y por el contrario puede trabajar solo el músculo vocal. Cuando trabaja solo el músculo vocal nos encontramos en la función, fonando en la función de frito vocal, que sería
eso es frito vocal, a eso se le llama frito vocal, está trabajando el músculo vocal solo. Es justamente la zona del registro que sería la que le continúa a los más graves de nuestros graves. Cuando trabaja el músculo cricotiroideo solo, nos encontramos con la voz silbido, que yo no la puedo hacer, les explicaba en el live anterior, no todo el mundo sabe cantar con voz silbido, y es muy, como todavía es un tema que se está explorando mucho, el hecho de si todo el mundo puede o no cantar con voz silbido, pero de cualquier forma sabemos que la voz silbido está producida cuando trabaja el músculo cricotiroideo solo. Entonces, solo cricotiroideo, voz silbido. Predominancia de cricotiroideo, de músculo cricotiroideo, es decir, predominancia de tensión, voz de cabeza, voz de predominancia de resonancia de cabeza, que son nombres que yo prácticamente no uso. Yo uso registro de predominancia de tensión porque es más claro. Trabaja el músculo vocal solo, registro el músculo vocal predominantemente, registro de predominancia de masa. Y hay gente que le llama voz de pecho. Y como trabaja solo el músculo vocal, tenemos el frito vocal. Bien, ¿qué es el falsete entonces? El falsete es ese sonido un poquito difónico que aparece en algunas personas cuando están empezando a permitir que trabaje el músculo cricotiroideo predominantemente, pero el músculo cricotiroideo todavía no ha encontrado una coordinación óptima. Entonces, ese sonido que si fuese más brillante y si la coordinación fuese más óptima se llamaría voz de cabeza, se escucha opaco, con falta de brillo, con falta de armónicos y con un registro muy reducido. No se pueden cantar muchas notas de esa manera. A eso se le llama falsete. El falsete no es nada falso, no es nada que implique estar haciendo trampa, cantando de otra manera con una voz que no es la nuestra, por el contrario, es absolutamente nuestra voz, pero con la técnica adecuada ese sonido de falsete se va transformando en un sonido más brillante, más potente, con mucho menor esfuerzo y una mejor organización funcional del trabajo fonorrespiratorio. No sé si esto estará suficientemente claro, pero bueno, podríamos decir sintéticamente que el falsete es la voz de cabeza que aún no está bien trabajada, por decirlo de alguna manera, pero no la voz silbido. La voz silbido es un registro aún más agudo que se corresponde a las últimas teclas del piano y que ocurre cuando el músculo cricotiroideo trabaja casi solo, o trabaja solo. Es decir, es pura tensión de la cuerda vocal sin masa. Bien. Ahora viene un tema que también surgió en el último live y del que quiero hablar muy poquito y muy cortito y de manera muy reducida. Y este tema es la voz de Mariah Carey. Yo la mencioné en el último live porque hablamos de la voz de cabeza y Mariah Carey es súper, hiper recontra conocida por su increíble manejo de la voz de cabeza, de la voz silbido. Hablamos de voz silbido la vez pasada. Mariah Carey canta con voz silbido, pero con un manejo increíble. Y surgió el tema de que Mariah Carey se fue lastimando la voz en el transcurso del tiempo. Alguien hizo una pregunta. Bueno, pero Mariah Carey se fue lastimando. Lo que quiero decir al respecto es esto. No es mi lugar analizar las voces de otros cantantes ni cómo cantan, porque siento que no sería ético de mi parte hacer un análisis tan poco cuidadoso de lo que otro cantante hace. Hay mucho más que afecta a nuestras voces que solamente la organización más o menos funcional de nuestra técnica vocal. Hay mucho más que afecta a nuestras voces que el repertorio que cantamos o que la exigencia que tenemos cuando tenemos que cantar 7 o 10 veces por semana en un escenario. Entonces, yo creo que Mariah Carey es una gran artista, realmente no tengo la menor duda de que es una gran artista y que lo es por mucho más que cómo canta inclusive, porque ella además es una gran artista en otros aspectos. Pero la tomé como ejemplo porque es el epítome, el paradigma, el ejemplo más visible en estos momentos de lo que es ser una maestra en el uso de la voz silbido, que es algo súper infrecuente. Ahora bien, muchos cantantes han ido cambiando su voz a lo largo del tiempo y los factores por los cuales eso pasa son súper diferentes. Ustedes ni se imaginan lo que pasa por la vida de un artista de esa, como de ese grado de fama, y yo tampoco. Pero inclusive si no fuese un artista así, a nosotros nos pasan muchas más cosas que nuestra técnica vocal sea o no buena y que derivan en que podamos o no podamos seguir cantando de la misma forma. Entonces lo que quería decir es esto, que espero que me sepan entender. No voy a analizar la voz de Mariah Carey, cómo canta y qué le sale bien y qué no le sale bien y
cuándo mejor y cuándo no mejor y debido a qué, porque me parece que no es, que mi lugar en realidad es explicarles un poquito acerca de cómo funciona la voz y aclararles todas las dudas que puedan tener, pero no en relación a un artista en particular y poniéndolo en un lugar de exposición y de una mirada tan crítica que la verdad no me siento cómoda teniendo desde este lugar. Así que bueno, eso quería decir. Y por último, acá me están haciendo una pregunta. Entonces, esa voz aguda que algunos hombres hacen no es falsete. Algunos hombres sí cantan con falsete, porque no han trabajado todavía su coordinación del músculo cricotiroideo con el músculo vocal, y otros cantan con voz de cabeza. Pero en realidad yo trato de no darle esos nombres, sino pensar más bien en cómo está funcionando la cuerda vocal. De cualquier forma, el falsete no tiene nada de malo. No es que es falso, ni que no sirve, ni que está mal. Es un sonido que aún no tiene la organización más funcional posible de las cuerdas vocales al fonar, pero nada más. Bien, por último quería responder una pregunta que sí surgió para el live de hoy y que me conmovió un montón, que es ¿por qué no puedo cantar cuando estoy triste? Se me cierra la garganta y rápidamente me desgasto, siento un desgaste en las cuerdas vocales. Eso fue lo que me preguntaron. Bien. Cuando una persona está triste, en general tiende a la hipotonía. Hipotonía, bajo tono muscular. En ese contexto, nuestra respiración se acorta, se vuelve más lánguida, menos activa. Y tenemos que tener en cuenta que más allá del mito que circula en relación al canto, que uno debería cantar relajado y que el sonido salga solo, no, cantar no es relajado, cantar es una actividad de muy, muy, muy alto rendimiento, en donde muchos músculos, los músculos posturales, los músculos respiratorios, que son los músculos posturales, tienen que estar súper activos y muy bien organizados, y nuestra atención tiene que estar muy despierta. Y si la respiración no es amplia y no es profunda y no es disponible y no es activa, el tracto vocal en general tiende a estar cerrado. Entonces, cantar es mucho más esforzado. Con lo cual, cuando nosotros estamos tristes, generalmente nos pasa que no nos sale la voz, que sentimos que se nos cierra la garganta, que sentimos que tomamos poquito aire o que nos cuesta un montón tomar aire porque el cuerpo está así, sin tono, lánguido, como sin fuerzas. Entonces, creo que por eso te cuesta cantar cuando estás triste. Ahora bien, alguien me comentó justo después de ver esa respuesta que yo la compartí en las stories, que su profesor o profesora de canto le había dicho que tratara de no cantar cuando estaba triste. Y al respecto quiero decirle a esta persona y a la que me consultó, a la que hizo esta pregunta, que yo no recomiendo no cantar cuando uno está triste. Por el contrario, si trabajamos vocalizando con ejercicios que nos permitan abrir el cuerpo, que nos permitan devolverle la energía al cuerpo, volver a devolverle la disponibilidad a la respiración, el espacio, sentir espacio en los pulmones, sentir que podemos ocupar el espacio con nuestro cuerpo. Si nosotros vocalizamos cuando estamos tristes y muchas veces también si cantamos cuando estamos tristes, por el contrario, mejora nuestro ánimo, mejora nuestro tono muscular, mejora nuestro nivel de energía y con eso mejora también nuestra fonación. Eso por una parte. Por otra parte, si uno está triste y necesita cantar, ya fue, uno está triste y necesita cantar, todo bien con el arte, pero uno primero canta porque le sana el alma. Entonces, si uno está triste y no desea cantar, por supuesto, pero si uno está triste y desea cantar, el primer compromiso, siento yo, de cualquier artista y de cualquier cantante y de cualquier ser humano es hacia su propia alma. Entonces, mañana tu voz estará mejor y hoy necesitarás cantar así. Y también eso está súper bien, aunque cantes con un sonido chiquitito y con todo el cuerpo cerrado. Y por otra parte, como me recordó otra persona cuando vio ese post hace un ratito en las stories, si cantás y estás triste y te agarran unas ganas terribles de llorar, canta llorando. Porque, otra vez más, el compromiso, primero y principal, es hacia vos mismo. Entonces, si no nos permitimos esa comunicación hacia adentro y ese permiso para comunicarnos hacia adentro y para sacar hacia afuera lo que hay adentro nuestro, ¿qué clase de comunicación esperamos tener como cantantes con nuestro público, por ejemplo? Más allá de eso, cantar es algo profundamente sanador, de lo que hablé en un montón de oportunidades. Cantar hace bien
Hay videos que grabé sobre eso, así que pueden ir a chusmear por qué cantar hace bien. Pero ustedes ya saben por qué cantar hace bien. Y si están tristes, si necesitan cantar, entonces canten. Después verán qué pasa con la técnica, después verán qué pasa con todo lo demás. Pero nosotros nos acercamos a estudiar canto no para tener la técnica más espectacular, sino porque cantar nos hace bien. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo encuentren útil y por favor sigan acompañándome en estos lives. Se vienen otras transmisiones, el próximo domingo va a haber otro. Recuerden que tenemos el club de lectura que inicia este miércoles a las 9 de la noche, así que tengan el libro súper preparado si ya lo tienen, para tenerlo cerquita, que vamos a empezar a leer algunas cosas de ese libro y conversarlas juntos a las 9 de la noche puntual. Y bueno, pronto va a estar la transmisión esta en las stories, que va a durar 24 horas, y después en un ratito lo voy a subir a YouTube. Si les quedaron preguntas, les pido por favor que me las escriban en los comentarios o que me las manden por privado, porque después las vamos viendo en los siguientes encuentros. Todo lo que están diciendo con respecto a cantar me encanta, que salva el alma, que te va aflojando, que les hace bien, es todo tan cierto que deseo que nunca perdamos el foco de que es lo más importante que hacemos cuando estamos cantando, porque todo lo que tiene que ver con el estudio y la formación es hermosísimo, pero viene después. Lo primero es la necesidad enorme que tenemos de expresarnos, de comunicarnos y de ser felices. Así que avanti, canten cuando estén tristes, cuando estén bien, cuando estén preocupados, cuando lo que sea. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el próximo domingo. Bye bye.